Hola, mi nombre es Francisco Lozano. Vamos a ver glándula suprarrenal, fisiología en este caso. Recuerden que tienen que leer alguna bibliografía para complementar el contenido que se les da en esta presentación y mucho de esto puede ampliarse de manera importante en las diferentes materias que ustedes lleven. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Bueno, tienen que conocer las regiones funcionales de la glándula suprarrenal, conocer las vías en las que sintetizan los esteroides suprarrenales, también conocer las acciones fisiológicas de los glucocorticoides, interpretar escenarios sobre el control de la ACTH y el cortisol. Al mismo tiempo tienen que conocer las acciones fisiológicas de la aldosterona y explicar algunos escenarios relacionados con la secreción de aldosterona. Junto con esto, tal vez no viene aquí, pero conocer la función de una de las zonas de la glándula suprarrenal, que es la médula, que muchas veces se deja de lado. Entonces podemos encontrar aquí en anatomía e histología de la glándula suprarrenal, que la glándula suprarrenal, pues en el número de 2 se encuentra en superior, descansan en la parte superior de los riñones, que ya ustedes ya han revisado su anatomía e histología en otras materias, y la glándula suprarrenal consta de varias partes. Dos de ellas son funcionales, una de ellas pues no lo es. ¿Cuál es la parte que no es funcional? La parte que no es funcional es la cápsula. De ahí podemos pasar a las dos grandes divisiones que ustedes conocen, que es corteza y médula, ¿no? En la parte de la corteza, bueno, tenemos tres zonas, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticulada. Y finalmente tenemos la médula. Bueno, ¿cuál es la importancia de conocer esta división histológica de la glándula suprarrenal? Bueno, la importancia de conocer esta división es que cada una de estas zonas de la glándula suprarrenal sintetiza hormonas diferentes. Y como podemos ver en el dibujo que tenemos aquí a la izquierda, existen diferentes hormonas que son sintetizadas en cada parte de la glándula suprarrenal. Inicialmente, de afuera hacia adentro, tenemos la zona glomerular. Esta zona glomerular o glomerulosa, como la pueden encontrar en la bibliografía americana, sintetiza los mineralocorticoides, en especial la aldosterona. De afuera hacia adentro seguimos con la zona fascicular o fasciculata, según la bibliografía americana, donde se sintetizan los glucocorticoides. Tenemos más abajo la zona reticular o zona reticulata, como lo viene en la bibliografía americana, donde se sintetizan principalmente andrógenos. Algunos de ellos pueden ser DEA o androstenediona. Y finalmente, en la médula tenemos la síntesis de adrenalina en mayor proporción, ¿no? Ya vieron ustedes en sistema nervioso autónomo que la adrenalina pareciera ser el resultado de la estimulación simpática de la médula suprarrenal. Entonces, continuando con un poquito de anatomía e histología, pues ya conocimos cuáles son las diferentes capas de la glándula suprarrenal, dividiéndola en corteza y médula, y dio dos de los principales mediadores que se sintetizan aquí, que es la aldosterona y el cortisol, que son los que vamos a revisar en la clase del día de hoy. Y bueno, debido a que estos dos tienen funciones muy importantes en la fisiología humana, se han desarrollado diferentes mediadores o diferentes fármacos, disculpen, que han tomado el efecto, que quieren hacer el mismo efecto, ¿no? Que son análogos. Y bueno, podemos ver que el cortisol tiene un efecto glucocorticoide y mineralocorticoide. Ya veremos ahorita cuál es el efecto glucocorticoide y cuál es el efecto mineralocorticoide. Y bueno, se han desarrollado análogos que tienen más función de uno y más función del otro para tratar diferentes enfermedades. Podemos ver la prednisona con un efecto glucocorticoide, metilprednisolona y dexametasona, donde predomina el efecto glucocorticoide con diferentes potencias. Y finalmente tenemos un fármaco que es la fludrocortisona, que tiene un efecto netamente mineralocorticoide o análogo a la aldosterona, ¿no? Entonces,
En la vida diaria es importante conocer la función de estos mediadores que libera la glándula suprarrenal. Continuamos y tenemos que saber que esa glándula suprarrenal pues, sintetiza hormonas. Y esas hormonas que acabo de mencionar, en su mayoría, son de tipo esteroidea. Y al ser hormonas de tipo esteroidea, derivan todas del colesterol. Y bueno, la síntesis de estas hormonas está influenciada por diferentes mediadores que estaremos viendo. Y al ser hormonas del citocromo P450, son enzimas que pueden ser aumentadas en cantidad o en actividad dependiendo de los diferentes mediadores que podemos encontrar. También estas enzimas se encuentran en diferentes capas de la corteza suprarrenal, por lo tanto, es importante distinguir en qué parte o dónde se encuentran estas y qué reacciones catalizan. Tal vez este tema lo pueden revisar de manera más amplia en la materia de bioquímica. Y bueno, empezaremos por los glucocorticoides, que son las hormonas que donde se sintetizan, según lo que hemos dicho hasta hoy, en la zona ¿cuál? Muy bien, fascicular. Glucocorticoides, y el ejemplo más claro de los glucocorticoides es el cortisol, ¿verdad? Entonces, con esta base podemos empezar a describir cuáles son las acciones de los glucocorticoides y cuál es la regulación que se lleva a cabo para nivelar las concentraciones de glucocorticoides en sangre, siendo el cortisol el más importante y secretándose en la zona fascicular, principalmente de la corteza suprarrenal. Y bueno, para empezar a describir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, tenemos que hablar de las diferentes partes que lo componen, iniciando desde la corteza cerebral. Y bueno, algunas partes del hipotálamo también tienen que ver en esto. Ustedes han mencionado o ustedes han leído en algunas partes que el cortisol se libera en situaciones de estrés. Pero ¿qué es estrés, no? Estrés es cualquier agresor que haya en contra de la fisiología normal y el estrés puede ser ya sea físico, emocional o bioquímico, es decir, sustancias extrañas que aparecen en el plasma o en la sangre, y todas estas pueden influenciar las neuronas de soma pequeño del hipotálamo que ustedes ya revisaron en los primeros capítulos de endocrino. Estas neuronas de soma pequeño liberan corticotropina, hormona liberadora de corticotropina o CRH, ¿no? O hormona liberadora de corticotropina. ¿Y cuáles son los estímulos para que las neuronas de soma pequeño del hipotálamo lo hagan? Bueno, ya los mencioné, ¿no? El estímulo físico, bioquímico o emocional, y también diferentes partes del cuerpo controlan el ritmo circadiano y durante las primeras horas del día existen picos de CRH. Entonces tenemos que durante las primeras horas del día existen picos de CRH que aumentan la liberación o la actividad de las neuronas de núcleo pequeño del hipotálamo. Entonces, ¿dónde están estas neuronas en el hipotálamo? Principalmente en el núcleo paraventricular, pero se han descrito su localización en distintas partes. Y entonces podemos ver que en los ritmos diurnos, ¿qué significa ritmo diurno? Finalmente durante la mañana, AM, ¿sí? En las primeras horas del día existen picos ¿de qué? De CRH. Y como podemos ver aquí en la tabla, en la gráfica, hay diferentes concentraciones de los mediadores del eje hipotálamo hipófisis adrenal en las diferentes horas del día. Durante la mañana podemos ver las concentraciones más altas ¿de qué? De ACTH y también las concentraciones más altas de cortisol. Por lo tanto, es muy importante diferenciar una muestra de cortisol que se está tomando a las 8 de la mañana a una a la que se está tomando a las 12 de la noche. ¿Cuándo son los picos más altos de cortisol? En la mañana. Y veremos la importancia de que los picos de cortisol sean mucho más altos durante la mañana. Entonces, para resumir lo que acabo de mencionar, en la corteza cerebral
se detectan situaciones de estrés. Pueden ser físico, emocional o bioquímico. También en las diferentes partes que llevan a cabo los ritmos circadianos, durante la mañana se aumenta la liberación o la estimulación de las neuronas de soma pequeño del hipotálamo que sintetizan CRH, y eso sí se traduce en la gráfica que podemos ver aquí, donde en las primeras horas del día tenemos las concentraciones más elevadas de ACTH y de cortisol. Pero bueno, ¿por qué pasa esto, no? Y podemos trasladarnos a la imagen de aquí a la izquierda, donde podemos ver las acciones de la CRH. Y bueno, la acción de la CRH es muy sencilla. ¿Cómo le hace la CRH, no? La CRH llega al receptor de CRH. ¿Dónde está el receptor de CRH, no? Entonces, tenemos aquí el lóbulo anterior de la hipófisis, y en el lóbulo anterior de la hipófisis tenemos a las células corticotropas, ¿no? Ustedes recuerdan a las células corticotropas de los diferentes temas que ya hemos mencionado. Entonces, las neuronas de soma pequeño del hipotálamo liberan CRH a la circulación portal, ¿no? Y por los vasos portales largos llegan a las células corticotropas para hacer su acción. ¿Cómo lo hacen? Bueno, podemos ver aquí el receptor de CRH. Este receptor de H está acoplado a una proteína G que va a aumentar la concentración de MP cíclico intracelular, activa la pKa, se abren canales de calcio para liberar los gránulos preformados de ACTH. Y ojalá todo esto fuera tan simple, ¿no? Pero esa ACTH no se sintetiza inicialmente como ACTH. Algo interesante que tiene la ACTH es que viene de precursores mucho más grandes. El precursor del que se deriva la ACTH es la proopiomelanocortina, o POMC. Aquí tenemos abajo el nombre también un poquito más complejo, proopiomelanocortina. Entonces, estamos recapitulando. La CRH que se sintetiza, en el hipotálamo, viaja por la circulación portal y llega a la hipófisis anterior, ¿no? Activando a los corticotropos para que sintetices propiomelanocortina. Esta propiomelanocortina tiene que escindirse. Y bueno, tenemos aquí en la parte superior diferentes derivados de la propiomelanocortina, y en la vida adulta la propiomelanocortina se divide en 4 partes: un fragmento péptido N terminal que no tiene función, péptido J que tampoco tiene una función establecida, y otras 2 partes, que es la ACTH con la función que ya hemos mencionado y la beta-lipotcortina. Entonces, esta ACTH y beta-lipotropina tienen funciones diferentes. Podemos ver aquí abajo que la ACTH va a ir a la corteza suprarrenal para aumentar la síntesis de cortisol, pero la beta-lipotropina se puede dividir en otras 2 partes, que es la hormona estimulante de melanocitos y endorfinas. ¿Ok? Entonces no es tan simple como que la CRH llega a su receptor y aumenta la liberación de ACTH, sino que la CRH va a llegar a los corticotropos, va a aumentar la síntesis de la propiomelanocortina, y esa propiomelanocortina se va a escindir, ya sea en ACTH o beta-lipotropina, y la ACTH va a ser la que será liberada y hará acción en los tejidos blancos. ¿Cuál es el tejido blanco? La corteza suprarrenal. Y bueno, ¿qué hace la ACTH en la corteza suprarrenal, no? Tenemos aquí, vamos a repasar otra vez lo que ya hemos mencionado, ¿no? En la corteza cerebral se pueden detectar las situaciones de estrés que pueden ser físico, emocional o bioquímico. También en el hipotálamo tenemos varios centros, uno de los núcleos que es el núcleo supraquiasmático que nos determina los ciclos circadianos. Entonces, durante el día también se puede estimular la actividad de las neuronas de soma pequeño del hipotálamo que secretan CRH. ¿Dónde están esas neuronas? En el núcleo paraventricular.
Entonces estas neuronas secretan CRH a la circulación portal y por medio de las venas portales largas van a llegar a los corticotropos, donde van a actuar sobre un receptor unido a proteína G que aumenta la actividad de PKA y va a aumentar la liberación de ACTH. Esa ACTH derivó inicialmente de la propia melanocortina. Y esa ACTH, ¿ahora qué va a hacer? La ACTH liberada por las células corticotropas va a actuar sobre la corteza suprarrenal. En realidad, la ACTH puede actuar en otras partes que ya mencionaremos después. Bueno, esa ACTH, como podemos ver en la parte inferior, actúa sobre el receptor de melanocortina 2. El receptor de melanocortina 2 es un receptor muy similar al de la CRH. Y bueno, dentro de las acciones más importantes que tiene la unión de la ACTH a su receptor es activar la proteína G para aumentar el AMP cíclico y aumentar la actividad de PKA. Y esta PKA aumenta la actividad de las enzimas del citocromo P450 y la síntesis de varias enzimas. ¿De cuáles enzimas aumenta la actividad y de cuáles enzimas aumenta la síntesis? Bueno, eso es algo muy sencillo. Podemos ver aquí a la derecha muchas enzimas, ¿no? Podemos ver todas las vías que dentro de la glándula suprarrenal que sintetizan las diferentes hormonas esteroideas. Y bueno, para empezar, tenemos que la ACTH actúa sobre qué receptor? Sobre el receptor de melanocortina 2, melanocortin 2 receptor, ¿no? Y este que va a hacer, va a aumentar la actividad de PKA, como ya mencionamos, para aumentar ¿qué? La actividad de las enzimas del P450, ¿no? Del citocromo. ¿Cuál es una de las enzimas que aumenta la actividad? La enzima escindora de las cadenas laterales, también conocida como SCC o también conocida como desmolasa. Desmolasa. Para los que no le entiendan a mi letra, bueno, esa enzima o esa descripción viene en el pie de página de esta figura que estamos viendo aquí, la desmolasa. Entonces, ya ustedes se estarán dando cuenta qué es lo que hace la ACTH. Bueno, la ACTH actúa sobre el receptor de melanocortina 2 en la corteza suprarrenal para aumentar la actividad de la desmolasa. Y bueno, esa desmolasa que hace convierte el colesterol en pregnenolona. Y de ahí la pregnenolona se convertirá en diferentes hormonas que veremos aquí. Algunas de las más importantes son el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Al mismo tiempo, la ACTH aumenta la síntesis, ¿verdad? De diferentes enzimas. Como podemos ver aquí, esta pregnenolona se va a convertir en diferentes mediadores. ¿Y quién la convierte en las diferentes hormonas? Bueno, enzimas que vienen aquí. Puede ser la 17-alfa hidroxilasa, la 17-20 desmolasa, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa o todas las que vienen aquí, ¿no? ¿Y qué puede hacer la ACTH? Además de activar a la enzima escindora de canales laterales, bueno, aumenta la síntesis de la mayoría de las enzimas que están aquí. Es a excepción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Todas las demás son aumentadas en síntesis por la ACTH. Y bueno, eso hace la ACTH sobre la corteza suprarrenal y al aumentar la actividad de la desmolasa y aumentar la síntesis de todas estas enzimas que vienen aquí, bueno, el fin último de la ACTH va a ser aumentar los niveles de cortisol, aumentar los niveles de aldosterona y aumentar los niveles de testosterona. ¿Cómo lo hace? Bueno, siguiendo estas diferentes vías que vienen aquí. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacer un paréntesis.
Voy a borrar algunas cosas. Podemos ver aquí que pareciera imposible aprender a hacer todas estas enzimas que vienen, ¿no? La, como el colesterol, ¿verdad? Por acción de la SCC o desmolasa se convierte en pregnenolona. ¿Quién aumenta la actividad de la SCC? Bueno, ya vimos que la ACTH, ¿no? Pero algo que me van a decir, oye, ¿y de dónde salió ese colesterol? Bueno, aquí viene la síntesis de nuevo por medio de acetato, pero el colesterol también puede llegar a la corteza suprarrenal por medio de el LDL circulante, como lo vimos en los primeros capítulos, ¿no? Y bueno, ese pregnenolona puede seguir varios caminos. Esa pregnenolona se puede ir a la síntesis de testosterona o andrógenos, a la síntesis de glucocorticoides o mineralocorticoides. Y bueno, seguiremos la vía más común, que es la síntesis de cortisol. La pregnenolona se puede convertir en progesterona por la 3-beta hidrógeno. Perdón. La pregnenolona se puede convertir en progesterona por medio de la 3-beta hidroxiesteroide 3 hidrogenasa. Esta 3-beta hidroxiesteroide la mencionaremos después. Entonces lo voy a repetir para que les quede claro. La pregnenolona se convierte en progesterona por medio de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta progesterona se convertirá por medio de la 21-alfa hidroxilasa en 11-desoxicorticosterona. Esta 11-desoxicorticosterona se convertirá por medio de la 11-beta hidroxilasa en corticosterona y la corticosterona finalmente por medio de la 17-alfa hidroxilasa se convertirá en cortisol y siendo el cortisol el mediador más activo de todos los que hemos mencionado. Y van a decir, me tengo que aprender 1000 enzimas. Y van a ver que mientras desarrollamos los ejercicios que se van a dar en el taller, va a ser más sencillo aprendernos estas enzimas. Al mismo tiempo que esta imagen la tienen que tener siempre cerca de ustedes para desarrollar los diferentes ejercicios que veremos. Algo importante que también quiero mencionar es que esto ocurre en una capa específica de la corteza suprarrenal. ¿En cuál capa específica de la corteza suprarrenal ocurre eso? En la capa que sintetiza glucocorticoides, que es la zona ¿cuál? Fascicular. Y bueno, van a decir, ¿dónde ocurre la síntesis de aldosterona? Esa la veremos después. Pero también, una de las capas de la corteza suprarrenal contiene una enzima en mayor proporción, que es la 1720 desmolasa. Y como podemos ver, la 1720 desmolasa es la que viene siendo la enzima limitante para la síntesis de andrógenos. ¿Cuál capa? Es la reticular, ¿no? Entonces podemos dividir que la capa reticular contiene más proporción de las enzimas limitantes para la síntesis de andrógenos y la capa fascicular tiene más enzimas limitantes para la síntesis de cortisol y carece de una enzima que mencionaremos después. Entonces tengan en mente estas enzimas para la resolución de los diferentes ejercicios. Les recomiendo la lectura del capítulo del Kaplan de corteza suprarrenal para comprender en mayor medida esta sección. Pero algo que tenemos que mencionar es que si ustedes viendo este video tienen un estrés emocional o tal vez físico, dependiendo de con quién lo estén viendo, ¿sí? Las concentraciones de CRH estuvieran aumentando infinitamente, ¿verdad? Se estuvieran
estimulando los corticotropos infinitamente, liberando ACTH infinitamente, activando los receptores de melanocortina 2 infinitamente, lo activaría a las enzimas que ya hemos mencionado infinitamente, aumentando los niveles de cortisol infinitamente, ¿no? Por lo que, como ustedes seguramente ya saben, debe haber asas de retroalimentación en este sistema. Mencionaremos primero la asa larga, que es la más interesante o la más sencilla, ¿no? Es la del cortisol. Y bueno, este cortisol que está aquí puede ejercer una retroalimentación larga. ¿Y cómo lo hace? Directamente inhibiendo la actividad de las neuronas, ¿cuáles? Las de soma pequeño del hipotálamo que secretan CRH, ¿no? Y bueno, es el asa larga, ¿no? Pero también existe una asa corta del cortisol que es donde va a inhibir, directamente a los corticotropos para que disminuyan la liberación de ACTH, ¿no? Y como ustedes probablemente ya lo habían inferido, la ACTH también puede ir a inhibir a las neuronas de soma pequeña del hipotálamo, ¿no? Por lo tanto, tenemos un sistema de retroalimentación clásico, donde el cortisol inhibe al hipotálamo, pero también inhibe al revés, perdón, donde el cortisol inhibe a la hipófisis y también inhibe al hipotálamo. Y al mismo tiempo, la ACTH puede inhibir ¿a quién? Al hipotálamo. Y este ciclo de retroalimentación tan sencillo toma importancia en ciertas pruebas que algunas se las mencionaré en clase. En el taller, disculpen. Bueno, ya que los glucocorticoides pasaron a la circulación, es muy importante conocer que estas hormonas, pues hay que recordar que son esteroides, ¿no? Entonces estos esteroides van a atravesar libremente la membrana celular y bueno, su acción dentro de la célula puede ser un poco compleja, pero voy a mencionar los puntos clave. Bueno, el cortisol puede unirse a su receptor esteroideo, ¿no? Que se le llama receptor de glucocorticoides o GR, ¿no? Glucocorticoid receptor. Este receptor de glucocorticoides, al unirse el cortisol, se disocia de la proteína del choque térmico o heat shock protein. Al disociarse de la proteína del choque térmico, el glucocorticoide con su receptor puede entrar al núcleo y aumentar la transcripción de ciertos genes. Estos genes se les conoce como GRE o elemento de respuesta de glucocorticoides, Glucocorticoid Receptor Elements. Entonces, lo que va a pasar es que se va a aumentar la transcripción de estos genes y estos genes van a traducirse a proteínas que finalmente van a dar una acción. También se han descrito algunas acciones de los glucocorticoides que no involucran esta vía, pero esas acciones las revisarán ustedes en el curso de bioquímica. Bueno, para comprender esto tenemos que decir cuáles son las acciones de los glucocorticoides y bueno, las más importantes son las encargadas de los metabolismo de los carbohidratos de los lípidos. Los glucocorticoides tienen una acción permisiva sobre el glucagón. El número 1, acción permisiva sobre el glucagón, ¿no? Por lo tanto, favorecerá la gluconeogénesis y favorecerá un efecto diabetogénico en general, aumentando también la producción de ácidos grasos libres. Tiene una acción permisiva sobre el glucagón, como ustedes ya comprenderán y lo han visto en bioquímica. Al mismo tiempo, pareciera
contradictorio, pero aumenta el depósito hepático de glucógeno. Una de las acciones importantes también es la que tiene sobre el tejido adiposo visceral, donde los glucocorticoides promueven el depósito de grasa en el abdomen dentro de las vísceras. Otras acciones importantes que nosotros tenemos que mencionar son las acciones que puede tener los glucocorticoides sobre los vasos sanguíneos. Ya ustedes ya les había mencionado cuáles eran las acciones de los glucocorticoides sobre los vasos sanguíneos y les había mencionado que el cortisol tiene un efecto permisivo sobre los receptores alfa 1 y en medida tienen un efecto permisivo sobre los receptores beta 1. En realidad, el más importante son los alfa 1 y en segundo lugar es el beta 1. Por lo tanto, los glucocorticoides inyectados en cantidades moderadas pueden aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca al mismo tiempo que la contractibilidad. Y bueno, van a decir, ¿y por qué aquí vienen tantas funciones de los glucocorticoides? Y es que en realidad esta imagen no nos habla de funciones de los glucocorticoides, sino manifestaciones del exceso de glucocorticoides, ya que es ahí donde se han estudiado en mayor medida estas sustancias. El exceso de glucocorticoides puede alterar la excitabilidad neuronal en el sistema nervioso central, causando ya sea depresión o psicosis. También el exceso de glucocorticoides puede disminuir la secreción de estas hormonas que encontramos aquí, ya que altera los ciclos o los pulsos que pueden encontrarse. Al mismo tiempo, los glucocorticoides pueden producir glaucoma. ¿Qué es glaucoma? Aumento de la presión intraocular, intraocular pressure, aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? Porque aumentan la producción de humor acuoso. Espero que recuerden que es el humor acuoso, ¿no? Es el líquido que está dentro del ojo. Entonces, los glucocorticoides aumentan la presión intraocular. ¿Por qué? Porque aumentan la producción de humor acuoso y al mismo tiempo favorecen el depósito de matriz extracelular en las zonas de drenaje del humor acuoso, que son las trabéculas. El efecto de los glucocorticoides lo veremos cuando lleguemos a la sección de fisiología gastrointestinal y uno de los efectos de los glucocorticoides más importantes que es evitado por la acción de una enzima es la retención de sal y agua. Y en realidad este efecto no es un efecto glucocorticoide, sino un efecto mineralocorticoide. Pero como vimos en la primera tabla, los glucocorticoides también tienen cierto efecto mineralocorticoide. También alteran, como veremos en calcio, la formación del hueso y el crecimiento lineal. Eso ya lo revisamos. Y tienen cierto efecto antiinflamatorio porque disminuyen la transcripción y traducción de la interleucina 2. Entre otras. Ustedes podrán leer la literatura y verán que los glucocorticoides disminuyen la producción de diferentes interleucinas y mediadores inflamatorios. Por lo tanto, tiene un efecto antiinflamatorio. Finalmente, el exceso de glucocorticoides pudiera traer alteración sobre el tejido conectivo. ¿Por qué? No solo se disminuye la síntesis de interleucina 2, sino también la síntesis de factores de crecimiento variados que tienen que ver con el remodelamiento del músculo, la piel y las proteínas. Por lo tanto, un efecto del exceso de glucocorticoides, es una disminución de la síntesis de matriz extracelular, lo que adelgaza la piel, una atrofia muscular por la disminución de la síntesis o remodelamiento muscular y un catabolismo muscular derivado de los efectos diabetogénicos generales que pudo tener los glucocorticoides. El ejemplo más importante es el cortisol. Y bueno, esto es una revisión a grandes rasgos del efecto de los glucocorticoides, debido a que esto se revisará
más a detalle en su curso de fisiopatología endocrina, en una de las enfermedades clásicas del exceso de glucocorticoides, que es el síndrome de Cushing. Y bueno, ya revisamos hasta ahora qué son los glucocorticoides y cuál es su regulación en general. Seguiremos ahora con la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide y este se sintetiza principalmente en la zona ¿cuál? Glomerular, ¿verdad? Es un mineralocorticoide, y tiene diferentes estímulos totalmente distintos a los de la síntesis de cortisol. Bueno, para empezar a comprender las funciones de la aldosterona, tenemos que conocer su regulación. Y la regulación de la aldosterona es un poco distinta a la mencionada de los otros ejes que ya mencionamos. De hecho, la aldosterona no entraría estrictamente en el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, pero tiene cierto componente. Bueno, ¿de dónde viene la aldosterona, no? Inicialmente tenemos que hablar de la corteza suprarrenal. Y de la corteza suprarrenal, en la zona glomerular, se sintetiza aldosterona. Esta aldosterona actuará sobre varios órganos, pero para motivos de simplificación, actúa principalmente en el riñón. ¿Cuál es su acción sobre el riñón? Bueno, en el riñón, como ustedes ya han revisado, hay diferentes partes de la nefrona, ¿no? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, la asa gruesa, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y bueno, en las zonas iniciales del túbulo colector y en las partes finales del túbulo distal existen las células principales. Estas células principales contienen varios canales y varios transportadores, y para motivos de simplificación vamos a mencionar a grandes rasgos algunos de ellos, ¿no? La aldosterona actúa sobre las células principales en el receptor de mineralocorticoide, ¿no? Y bueno, la aldosterona, ¿qué hace? Aumenta la actividad de los canales apicales de sodio, también aumenta su síntesis y aumenta la actividad y la síntesis de los canales apicales de potasio. Al mismo tiempo, aumenta la actividad de la bomba de sodio-potasio. El efecto neto de esto es que al aumentar la actividad de la bomba de sodio-potasio, saco sodio y meto potasio a la célula. ¿Y eso qué va a hacer? Al sacar sodio de la célula, el sodio va ahora a pasar adentro de la célula y va a sacarse por la bomba de sodio-potasio. Y la bomba de sodio-potasio mete potasio en la célula y ese potasio de la célula se va a empezar a acumular y ahora va a salir por los canales que se empezaron a sintetizar. Por lo tanto, el efecto neto de la aldosterona en el túbulo colector es aumentar la reabsorción del sodio y aumentar la excreción del potasio. Es algo muy sencillo, pero puede complicarse infinitamente. Algo más que hace la aldosterona es un efecto sobre las células intercaladas alfa. Y bueno, en las células intercaladas alfa aumenta la actividad de un transportador de hidrógenos. Y eso que va a traer como consecuencia la excreción renal de hidrógeno. Y al mismo tiempo, como ustedes han visto, si excreto hidrógeno, tengo que producir bicarbonato. Por lo tanto, el efecto de la aldosterona será excretar hidrógenos y producir bicarbonato. Entonces, la aldosterona tiene un efecto muy sencillo que ahorita vamos a volver a recapitular. Pero obvio, lo sencillo se puede complicar. Y aquí tenemos a la aldosterona viajando por la sangre. Esa aldosterona llegará a las células principales, ¿no? Como ya les había mencionado, del túbulo colector. En las células principales existe el receptor de mineralocorticoide. Este receptor de mineralocorticoide se une a la aldosterona y va a pasar al núcleo como ya vimos hace rato, pero en este caso será
en el elemento de respuesta de mineralocorticoides para aumentar la transcripción de ARN y la traducción de proteínas. Estas proteínas pueden ser el canal apical de potasio o el canal apical de sodio, también conocido como ENaC. Lo que viene en la parte inferior no lo mencionaremos en este video debido a la complicación que puede llevarse a cabo, pero podrá ser mencionado en el laboratorio de la materia de fisiología en la sección de renal. Entonces, ¿cuál es el efecto de la llegada de la aldosterona a estas células? Bueno, el efecto es que va a aumentar la conductancia de potasio apical y la conductancia de sodio apical. Pero ¿hacia dónde va a fluir cada uno? Bueno, eso va a depender también del aumento de la actividad y síntesis de la bomba de sodio-potasio, que hacia la bomba de sodio-potasio saca sodio y mete potasio a la célula. Ese potasio que entra a la célula, ahora, ¿a dónde va a ir? Va a salir por los canales que se acaban de sintetizar, ¿no? Y bueno, como estoy sacando sodio, va a disminuir el sodio dentro de la célula, por lo tanto va a entrar mucho sodio a la célula. Y bueno, pareciera imposible de entender, ¿no? Pero al rato o en unos momentos mencionaremos una simplificación de este esquema, que ya lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Y bueno, como ustedes pudieron ver, el cortisol tiene un efecto glucocorticoide, pero también tiene un efecto mineralocorticoide. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿para qué tengo aldosterona si el cortisol puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, algo muy importante es que el cortisol sí llega a las células principales, pero es desactivado por una enzima, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. El cortisol puede llegar a las células principales y podría ser hipotéticamente efecto ahí, pero este cortisol es degradado por la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 en cortisona. Y la cortisona tiene un efecto mucho menor mineralocorticoide, por lo que el efecto mineralocorticoide en las células principales está dado exclusivamente por la aldosterona u otros compuestos que revisaremos en el taller. Pero ¿qué pasaría si yo tomo algo como el ácido glicirretínico, también conocido como regaliz, también conocido como anís o como la varita negra que a nadie le gusta que te regalan en Halloween? Entonces el efecto o licorice, también en inglés, es la inhibición de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Por lo tanto, el cortisol, al entrar a las células principales, va a seguir siendo activo y podrá seguir unirse a los receptores de mineralocorticoides y tendrás un exceso aparente de mineralocorticoides, porque aparte de que entra la aldosterona y hace ese efecto habitual, también el cortisol podrá llegar a la célula principal y aumentar el efecto mineralocorticoide. Y el efecto mineralocorticoide se puede resumir en estas acciones que vienen aquí, que son las acciones de la aldosterona. ¿Cuáles son las acciones de la aldosterona? Por lo tanto, es aumentar la reabsorción renal ¿de quién? De sodio. Al mismo tiempo, aumenta la secreción o excreción renal de potasio y por medio de la activación de las células intercaladas alfa puedes aumentar la secreción renal o excreción renal de potasio y la excreción renal de hidrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio, aumentando la síntesis de los canales ENaC, ¿verdad? Aumentando la síntesis y actividad de la bomba de sodio-potasio, pero también aumenta la excreción renal de potasio, ¿no? Por medio de la activación o la síntesis de canales apicales de potasio y la activación o síntesis de la bomba de sodio-potasio.
Otro efecto importante de la aldosterona es el aumento de la actividad de las células intercaladas alfa. ¿Qué hacen las células intercaladas alfa? Aumentan la excreción de hidrogeniones y por efecto ¿de quién? De la anhidrasa carbónica aumenta la producción de bicarbonato. Por lo tanto, si tengo un exceso de aldosterona, voy a ver incrementados estos efectos. Y el contrario sería de una deficiencia de aldosterona / mineralocorticoides. Y algo que hasta ahorita no hemos mencionado es el agua. ¿Por qué? Bueno, porque el agua lo veremos en la clase de concentración y dilución de la orina. Entonces, hasta ahorita hemos mencionado que en el riñón la aldosterona, ¿qué hace? Disminuye la excreción de sodio porque aumenta la reabsorción de sodio, disminuye la excreción de agua y aumenta la excreción de potasio. Todo esto también me puede llevar a un aumento del volumen circulante. ¿Por qué? Porque estoy conservando agua, un aumento del volumen extracelular y un aumento de la presión arterial. Entonces la aldosterona tiene efectos muy concretos. En el cuerpo, ¿qué va a hacer? Aumentar el sodio, disminuir el potasio, aumentar el hidrógeno, disminuir el bicarbonato y aumentar el volumen circulante efectivo. Por lo tanto, si la aldosterona hace todas estas cosas, debe haber un sensor que detecte un cambio en estos valores, ¿no? Si la aldosterona provoca que aumenta el sodio, ¿cuándo se deberá secretar aldosterona? Cuando el sodio baje. Si la aldosterona provoca que baje el potasio, porque lo estoy excretando más, ¿cuándo se deberá secretar aldosterona? Cuando el potasio suba. Desafortunadamente, la aldosterona no es secretada por cambios en el pH. Así que el pH no tiene influencia sobre la secreción de aldosterona. Pero ¿qué sí tiene influencia sobre la secreción de aldosterona? El volumen circulante efectivo. Y por lo tanto tenemos que hablar de alguno de los reguladores de la secreción de aldosterona. El más sencillo de ellos es la hipercalemia. La hipercalemia es un estimulante directo de la secreción de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Tirar potasio por el riñón, aumentar la excreción renal de potasio. Por lo tanto, si la aldosterona aumenta la excreción de potasio, eso disminuirá las concentraciones plasmáticas de potasio, devolviendo a la normalidad el potasio que estuvo elevado inicialmente. Es la asa más sencilla de entender. Uno de los estímulos más importantes para la secreción de aldosterona son las concentraciones plasmáticas de potasio directamente sobre la corteza suprarrenal. Porque ¿qué hace la aldosterona? Conservar sodio y tirar potasio por la orina. Pero el estímulo más importante sobre todos es el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es el eje renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, es el eje que se encarga de conservar, entre otras cosas, la tasa de filtrado glomerular, pero ese es tema de renal. Hoy vamos a revisar cuáles son los estímulos para la secreción de la renina, que es la primera parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. Podemos ver aquí, hasta arriba, los 3 estímulos para la secreción renal de renina. ¿Y cuáles son los 3 estímulos? Una disminución de la presión de perfusión renal es el primer estímulo, disminución de la presión de perfusión renal, una disminución de la llegada de sodio a la mácula densa. Ustedes ya revisaron la histología del riñón y ustedes conocen que la mácula densa son células especializadas del túbulo contorneado distal. Y finalmente, un aumento del tono simpático al riñón. Sabemos que las células justaglomerulares tienen receptores beta 1
Y al activarse los receptores beta 1 puede aumentarse la liberación de renina, que vemos aquí. Entonces, ¿cuáles son los tres estímulos para la liberación de renina? Una disminución de la presión de perfusión renal, una disminución en la llegada de sodio a la mácula densa y número 3, un aumento del tono simpático. Estos tres van a aumentar la liberación por las células yuxtaglomerulares o células granulares del compuesto llamado renina. Y esta renina es una enzima que convierte el angiotensinógeno secretado por el hígado en angiotensina número 1. Esta angiotensina 1 es convertida por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. ¿Dónde se encuentra esta enzima, esta ACE o ECA también conocida? Bueno, en mayores concentraciones en el endotelio vascular pulmonar, pero también existe una versión local en el riñón. Y esta angiotensina 2 es una de las partes más importantes, pero hoy nos enfocaremos en el efecto que tiene sobre la secreción de aldosterona. La angiotensina 2 va a la corteza suprarrenal y aumenta la secreción de aldosterona. Y nosotros ya vimos cuáles eran los efectos de la aldosterona, ¿verdad? Sobre las células principales. ¿Qué hace sobre las células principales? Bueno, aumenta la reabsorción de sodio, pero aumenta la excreción de potasio, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Ya lo mencionamos. Y en las células intercaladas alfa aumenta la excreción ¿de quién? De hidrogeniones, con la consecuente formación de bicarbonato. También aquí incluimos, para de una vez intentarlo, amarrar la reabsorción de agua. Pero ese lo mencionaremos en concentración y dilución de la orina. Entonces podemos ver que la aldosterona que hace, ya lo mencionamos, ¿verdad? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la excreción de potasio, ¿verdad? Y al mismo tiempo aumenta el volumen circulante efectivo. Por lo tanto, una de las cosas que podemos censar aquí en el eje renina-angiotensina-aldosterona es la disminución del volumen circulante efectivo, ¿verdad? Y la disminución del sodio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si disminuye el volumen circulante efectivo, va a disminuir la presión de perfusión renal y por lo tanto se va a aumentar la liberación de renina, ¿verdad? Que va a terminar con la liberación de aldosterona. Si disminuye el sodio en el cuerpo, va a disminuir la cantidad de sodio que le va a llegar a la mácula densa y finalmente eso va a terminar en un aumento de la secreción de renina que va a aumentar la secreción de aldosterona. Por lo tanto, podemos ver aquí que el estímulo más importante para la secreción de aldosterona es, sin duda alguna, la angiotensina 2, porque ataca la mayoría de los blancos de la aldosterona. Entonces ya revisamos los dos estímulos que hasta hoy de la secreción de aldosterona. En primer lugar vimos el potasio plasmático, que es uno de los más sencillos, actuando directamente sobre las células en la zona glomerular. Pero el más importante es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es el estímulo más importante para la secreción de aldosterona. Y bueno, el modo en el que actúa lo verán en la clase, ¿no? Pero tenemos un último estímulo que está en azul y ese estímulo es la ACTH. Y van a decir, bueno, la ACTH pues ya lo revisamos hasta cierto punto, ¿no? Ya vimos que la ACTH actúa sobre los receptores de mineralocortina 2, ¿no? En la corteza suprarrenal para aumentar la actividad de la enzima escindora de cadenas laterales, también llamada desmolasa. Entonces esta va a aumentar la conversión de colesterol en pregnenolona. Y bueno, finalmente pudiera aumentar la síntesis de todas las hormonas suprarrenales, pero en las células glomerulares existe una enzima extra. ¿Cuál es esta enzima extra? La aldosterona sintasa. La aldosterona sintasa se encuentra exclusivamente en las células glomerulares y es la encargada de convertir la corticosterona en aldosterona. Y exclusivamente la ACTH en esta zona glomerular también aumenta la actividad de la aldosterona sintasa.
Por lo tanto, el último estímulo para la secreción de aldosterona y el más débil es la ACTH actuando sobre los receptores de melanocortina 2 para inicialmente aumentar la conversión de colesterol en pregnenolona y de ahí viajará por estas vías enzimáticas hasta llegar a aldosterona por medio de la enzima que exclusivamente se encuentra en las células glomerulares, que es la aldosterona sintasa. Entonces, hasta aquí hemos mencionado a grandes rasgos cuáles son las acciones de la aldosterona, dónde actúa, sus blancos celulares, y esto lo podrán ampliar con una lectura más detallada de los capítulos que hasta ahorita pues se les ha recomendado revisar. Entonces ahora vamos a pasar a la última parte de la presentación, que será la médula suprarrenal. La médula suprarrenal no es la corteza era zona glomerular, fascicular y reticular, y la reticular no hablaremos mucho de ella, esa la retomaremos en el sistema reproductivo. Y ahora toca hablar de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal está conformada por un tipo de célula especial, que es la célula cromafin. Las células cromafines son derivadas de la cresta neural, y al ser derivadas de la cresta neural secretan gran cantidad de neurotransmisores por medio de complejos de anclaje o de almacenaje llamadas cromograminas. Estas cromograminas son unos complejos que diferencian o le dan cierto color a estas células, a las células cromafines, ¿no? Afines al color. Entonces, ¿qué secretan las células cromafines? Bueno, en mayor proporción ustedes que saben que secreta adrenalina y en menor proporción noradrenalina. Pero ¿de dónde vienen estos neurotransmisores o esta adrenalina, no? Y bueno, la adrenalina viene de la síntesis de las catecolaminas. ¿Cuál es el precursor de las catecolaminas? La tirosina. Entonces, vamos a revisar un poco de esto. Tenemos aquí, en la parte izquierda, la tirosina. Y la tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, se convierta en L-Dopa. Esta L-Dopa, por medio de una descarboxilasa, se convierte en dopamina. Y la siguiente reacción, por medio de la dopamina beta hidroxilasa, llegamos a los neurotransmisores clásicos como noradrenalina. Y debido a las altas concentraciones que existen en la médula suprarrenal de feniletonolamina N-metiltransferasa, la noradrenalina puede convertirse en adrenalina, cosa que rara vez pasa en las terminaciones postsinápticas del simpático. Y bueno, van a decir, no hombre, son otras enzimas ya para la presentación, para el semestre, ¿no? Bueno, no es tan complejo. ¿Por qué? Porque lo más importante de aquí conocer son estos mediadores que se llevan a cabo, ¿no? De la tirosina se convierten por medio del metabolismo intermedio en dopamina, ¿no? Entonces podemos regresar a la imagen anterior donde vemos que esta tirosina que está aquí se convirtió en dopamina, que ahorita ya está, digo en dopa, que ya está tapada, y finalmente terminará como dopamina. Esta dopamina entrará a esta bolita amarilla que es un gránulo, perdón, y en este gránulo, por medio de la DBH, que es la dopamina beta hidroxilasa, se convertirá en noradrenalina, y la noradrenalina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? La noradrenalina va a salir y por medio de la PN-metiltransferasa se convertirá en adrenalina, y esta adrenalina se secretará junto con la noradrenalina al exterior. Y van a decir, bueno, esta célula siempre está liberando estos neurotransmisores, esta célula siempre está liberando adrenalina y noradrenalina. Pues no, existen varios estímulos dentro de los cuales destacan dos. ¿Cuáles son esos dos estímulos
que destacan, bueno, vienen en la imagen aquí en la izquierda, que es la estimulación simpática y en segundo lugar la ACTH. Mucho más importante sobre todas, la estimulación simpática, porque ustedes saben cuando se estimula simpáticamente la médula suprarrenal, libera adrenalina, ¿verdad? Entonces, varias enzimas limitantes en la síntesis de adrenalina son estimuladas por el simpático o por la ACTH. Ujú. Al mismo tiempo, el cortisol también aumenta la síntesis de adrenalina, porque sin adrenalina, el cortisol no tendría ningún efecto sobre los vasos sanguíneos, ya que el cortisol tiene un efecto permisivo en los receptores alfa 1, ¿no? El cortisol, por lo tanto, aumenta la actividad de la feniletonolamina N-metiltransferasa. Y bueno, esa adrenalina y noradrenalina no van a hacer su efecto para siempre. ¿Qué va a dejar que hagan efecto? ¿Quién va a acabar el efecto de las catecolaminas en sangre? La degradación de las catecolaminas. Y bueno, existen dos enzimas principales que degradan las catecolaminas, la catecol O metiltransferasa, que es la COMT, y la monoaminooxigenasa, que es la MAO, ¿no? Entonces, dependiendo de qué neurotransmisor se degrada, van a ser los derivados de la degradación que se van a dar. Del lado de la adrenalina, por medio de la COMT, COMT se convierte principalmente en metanefrina y la MAO la degradará finalmente en ácido vanililmandélico que puede encontrarse en orina. Por otro lado, la noradrenalina por la COMT se puede convertir en normetanefrina y por medio de la MAO puede terminar en también ácido vanililmandélico. Entonces, ¿qué es lo que principalmente se eleva si tuviera un tumor productor de adrenalina? Pues la metanefrina. ¿Por qué? Entonces, retomando, ¿qué es lo que principalmente se elevaría si tuviera un tumor productor de adrenalina? Bueno, debido a que su vía de degradación es principalmente a metanefrinas, pues podría encontrar elevadas las metanefrinas en plasma y como éstas se convierten por medio de la MAO en ácido vanililmandélico, pues este también debería estarse elevado. En contraparte, si tuviera un tumor que produciera excesiva noradrenalina, esta se convertiría inicialmente en normometanefrina, que estaría elevado, y también podría haber ácido vanililmandélico elevado en orina. Entonces es muy importante conocer la vía de degradación de las catecolaminas para de esa forma llegar a diagnósticos importantes que son los que veremos en el taller. Espero que les haya servido de algo este video. Está un poco complejo, un poco largo y pues un saludo a todos los que lo vieron y también a los que no. Díganles que les mando saludos. Amén.